Amigos de Filosofía para Náufragos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un filósofo al que le tengo especial simpatía. Me refiero a Ramon Llull, una palabra con 5 letras de las cuales 4 son L's, que eso no es fácil de encontrar. Filósofo medieval y un precursor del racionalismo ultranza, del que os voy a ir hablando, por lo menos en 2 vídeos porque no me va a dar tiempo. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a bordo, polizones. Ramon Llull vive en un siglo particularmente fecundo en lo intelectual, el siglo XIII. Ya en la Edad Media, en la Baja Edad Media, época muy desacreditada por distintos motivos, injustamente, sobre la que tenemos muchos prejuicios en los que no voy a entrar. En el siglo XIII, porque os hagáis una idea, hay gente como San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Roger Bacon, el maestro Eckhart, el propio Ramon Llull, en fin, Escoto, Occam, etcétera, etcétera, etcétera. Es un siglo que en lo intelectual es muy superior, por ejemplo, a lo que va a ser el Renacimiento, que tiene tanto prestigio. No hablo de lo artístico, hablo de lo intelectual. Bueno. Entonces, ¿qué aportaciones hace Ramon Llull para que nos interese? Pues distintas, por ejemplo, que es el primer europeo que escribió obras filosóficas en lengua vulgar. Lengua vulgar, en este caso el catalán. Ramon Llull escribió en 3 idiomas: el latín, que era la lengua culta, la lengua de estudios, la lengua académica de la época, el árabe y el catalán. Es el padre de alguna manera del catalán escrito, igual que tenemos el Cantar de Mio Cid para el castellano u otras lenguas, ¿no? La Divina Comedia de Dante para el italiano. Bueno, es el primero que escribe sobre filosofía en una lengua vulgar. Otro tema, el primero en escribir novelas en el sentido de ficciones literarias en prosa sobre temas de actualidad, sobre temas contemporáneos de su época. El primer teólogo laico en una época en la que era el mundo clerical, digamos, el que se dedicaba a estos temas en exclusiva, y sin haber recibido una formación netamente clerical, como explicaremos. Y luego es el inventor del Ars Magna et Generalis, arte grande y general, que el objetivo era, como desarrollaré un poco explicado aquí, es convencer racionalmente a los no cristianos de la verdad del cristianismo. Y es un método que se basa en una especie de combinación de conceptos. Es un método muy racionalista. En definitiva, siendo un hombre de la Edad Media, es muy moderno. Por eso insisto muchas veces en que la Edad Media tiene la semilla de lo que va a ser nuestro tiempo, ¿no? La Edad Moderna. Bueno, nace en Palma de Mallorca en 1232. La isla ha sido conquistada por Jaime I el Conquistador tan solo 2 años antes de su nacimiento, del nacimiento de Ramón. Es cierto que es un tipo de conquista muy anómalo, digamos, dentro de la política de conquista de los reinos peninsulares, puesto que habitualmente se respetaba a las comunidades musulmanas de los territorios ocupados. En torno al Aljama, a la mezquita principal, se establecía la comunidad, tenían sus propias leyes, sus propios tribunales, había un sistema legal aparte de la sociedad cristiana. Sin embargo, en el caso de Mallorca, se somete a la esclavitud a la población musulmana, que queda privada de todo derecho. Luego, por ejemplo, cuando Jaime I el Conquistador ocupe Valencia, va a volver a la política habitual de los reinos peninsulares, pero no es el caso de Mallorca. Entonces, Ramón se encuentra con una sociedad de frontera, donde están judíos, que sí que han acogido mejor la presencia cristiana, musulmanes y cristianos. Cosa no habitual de puertas adentro de Europa, del resto de Europa, que vivían en un mundo cristiano sin tener esa posibilidad de roce, de contacto, de tierra de frontera que sí que ha vivido Llull desde su infancia. Su familia es una familia acomodada. Se habla a veces de que fue senescal del rey o del príncipe en esos momentos Jaime. Bueno, esto es cuestionable por distintos temas, pero bueno, en cualquier caso tenía un estatus acomodado y casa también con una mujer de su estatus, que es Blanca Picani, con la cual tiene, que sepamos, al menos 2 hijos, un varón y una chica, una mujer. Él ha recibido la educación típica de un hombre de la alta burguesía, digamos, ¿no?, con sus lecturas caballerescas, sus gustos por la trova, ¿no? No es una educación primordialmente religiosa, ni mucho menos, ¿no? No profesa ningún tipo de órdenes ni similar, pero con 30 años le sucede un trance místico, digamos, o una iluminación, una presencia, que va a cambiar su vida. Cuando está escribiendo un poema de amor adúltero a una mujer que no es su mujer, ¿no?, una trova,
pues se le aparece la imagen de Jesucristo crucificado. Él se asusta, deja de escribir el poema y se acuesta. Esto sucederá en 4 noches distintas. Cada vez que va a escribir el poema, tiene esa aparición de Jesucristo crucificado. Y a la 5ª noche, él ya se aterroriza, ¿no? Y entonces él mismo reconoce que pasa una terrible noche en vela. Entonces ve claro que Dios le está pidiendo que abandone su concupiscencia y su mundanidad y que se ponga al servicio de Cristo. Entonces para ello se va a marcar un objetivo que va a desplegar en 3 aspectos. ¿Cuáles son? Procurar la conversión de los infieles hasta el martirio, hasta llegar él al martirio, escribir el mejor libro del mundo para poner a la luz los errores de los infieles y llevarles a la verdad, y promover la ayuda, con la ayuda del Papa y de los reyes y de los altos dignatarios, la fundación de monasterios donde se aprendan las distintas lenguas de los infieles, con clara intención de evangelizarles. Se ve desbordado por tamaña tarea, entre otras cosas, ya decimos que quería escribir el mejor libro del mundo, nada menos. Entonces, sobrepasado por esa empresa, dice en la Vita coetánea, en el libro que escriben sobre él, dice: considerando que era iletrado, se siente sobrepasado, considerando que era iletrado, por cuanto en su juventud ni siquiera un poco de gramática había aprendido, comenzó a sentir tanto dolor que casi se vuelve loco. Y en otro momento dice: y cavilando con inmenso dolor sobre este hecho, le vino de repente a la mente, sin saber cómo ni por qué, Dios lo sabrá, y entró en su corazón de manera vehemente una decidida determinación, que él tenía que escribir un libro, el mejor del mundo contra los errores de los infieles. Entonces, recién convertido, se encuentra con una meta que le sobrepasa. Uno de los elementos importantes en Ramon Llull es que es consciente no solo de su insuficiencia, sino de lo descomunal de la empresa. ¿Por qué? Porque dice en otro libro, en El Desconsuelo, este sí escrito por él, dice: cuando me puse a considerar el estado del mundo, como en él son pocos los cristianos y muchos los infieles. Él no vive, ya decimos, de murallas adentro de la cristiandad, pues como podía ser un señor que viviera en Normandía, o que viviera en Dinamarca, o que viviera en Inglaterra, sino que él vive en tierra de frontera, y es consciente de cómo está el Mediterráneo, y es consciente de que el cristianismo, el mundo cristiano en esos momentos es muy minoritario. En otro momento, en el otro libro que se llama Félix o Libro de Maravillas, dirá: mirad cuántos son los infieles y qué pocos los católicos. Esto ya digo que no era una constante en la Edad Media, precisamente en Europa. Dice, bueno, entonces poco después escucha un sermón en el día de San Francisco de Asís, por parte de un monje franciscano, quiero recordar, y le entra la necesidad de vender sus bienes, darlo a los pobres, y deja solo unos pocos bienes, o los necesarios, para la manutención de su familia. Bueno, en este momento hace una cosa que a mí me parece ejemplar, y es que dedica prácticamente 10 años al estudio. Se aparta del mundo y lo que se da cuenta es que ante esa empresa descomunal que se presenta ante él se tiene que formar lo primero de todo. Entonces, en un primer impulso, bueno, lo primero que hará será hacer una serie de peregrinaciones, entre otras a Santiago de Compostela, a Montserrat y a algún otro sitio, que es una forma de penitencia tradicional, digamos, en la Edad Media. Pero luego decide ir al lugar, digamos, que es la crème de la crème de la formación cristiana en la Edad Media, que es la Universidad de la Sorbona en París. Entonces, cuando está decidido a hacer este viaje, se entrevista con el general dominico Ramón de Peñafort, quien le desaconseja que vaya a París y le recomienda que vuelva a su isla, a Mallorca, y se forme él. Bueno, es lo que hará, tener una formación autodidacta, y entre otras cosas lo que hará será comprar a un esclavo culto musulmán para que le enseñe el árabe y poderse formar y poder transmitir el evangelio a los musulmanes con el método que quiere desarrollar, que ya veremos. El caso es que en un momento dado, cuando han pasado algo más de 9 años, tiene noticia de que ese criado ha blasfemado contra Cristo y le golpea en la boca. El criado se siente humillado y trata de asesinarle con un cuchillo. Ramón es herido, pero consigue neutralizarle y apoderarse del arma. El criado es encerrado y la condena que va a tener si mantiene la denuncia a Ramón es la muerte. Entonces se encuentra en un dilema grave. Ramón se aparta a rezar y a tratar de clarificarse, porque por una parte, si sigue adelante con la denuncia, sabe que van a matar al criado y le pesa eso y le pesa la ingratitud que puede tener él, puesto que el criado ha sido el que le ha enseñado el árabe. Y por otra parte, si le deja libre, su vida va a correr peligro. Bueno, entonces, después de unos días
en este dilema, cuando regresa y no se ha aclarado, tiene noticia de que el criado se ha ahorcado, se ha suicidado. Entonces aquello para Ramón, muy humanamente, le supone una liberación, puesto que no tiene él que tomar ninguna decisión, sino que de alguna manera el criado se ha anticipado a cualquier decisión, ¿no? El siguiente paso de Ramón será retirarse a una cueva en una montaña que hay en Palma, y allí recibirá la iluminación de cómo ha de hacer ese libro mejor del mundo. Por algo le llamará luego Doctor Iluminado, por esa iluminación. En la cueva de... Nos encontramos en Mallorca... ¡Pero si eso es el Pilar de Zaragoza! ¡Chachán! Estamos en Randa, en el monasterio de Cura, que aquí es donde Raimundo Lulio tomó, bueno, no en el monasterio en concreto que se hizo después, sino en una cueva que hay aquí muy cerca, es donde Raimundo Lulio, Ramon Llull, tuvo la iluminación en la cual ya decide configurar su ars nova, su ars, su estudio de cómo llegar al conocimiento de Dios y del cristianismo, digamos, a través de la razón. Entonces estamos ahora mismo en este lugar tan hermoso. Hola, hola. Volvemos. Y tan nublado. Dado el tiempo que hace, volvemos a nuestros estudios. Bien, el sistema de Llull se basa en un arte combinatoria, a partir de lo que dice las dignidades divinas. Entonces, pensemos en una rosa de los vientos, en una brújula, ¿no? Que tenemos los 4 puntos cardinales. No es así como lo concibe Ramon Llull, soy yo para explicarlo. Entonces, digamos que esas flechas, esas flechitas, ¿no?, de la brújula, van relacionando distintos conceptos de los que se van derivando conexiones que a su vez generan otros conceptos. Bueno, estos son, digamos, varias esferas combinatorias que etiqueta con distintas letras. Bueno, es un poco difícil de explicar. Básicamente, digamos que él piensa que aplicando esas relaciones hay una lógica que conecta toda realidad. Partiendo de Dios, partiendo de la teología, pues se conoce desde el mundo físico al mundo biológico, al derecho, todo obedece a una lógica que parte de Dios y lleva a Dios. Se trata de una propuesta muy audaz y muy arriesgada. Voy a tratar de explicar por qué. Cada una de las religiones reveladas, el cristianismo, el judaísmo, el islam, tiene su libro sagrado, que ha sido inspirado o revelado directamente por Dios. De manera que la fe, digamos, que es el fundamento principal, ¿no? Y a partir de ahí defienden sus distintas posiciones. Claro, Ramon Llull se encuentra con que, como no comparten la fe, el punto de partida, nunca va a poder haber un diálogo interreligioso. El cristiano, por ejemplo, piensa que llegará el momento en que cuando Dios quiera otorgará la fe a determinada persona. Pero no hay otro camino que el Evangelio, o en el caso de cada uno, sus libros revelados. Entonces Ramón lo que dice es, vamos a ver, realmente las otras religiones no carecen de fe. Lo que pasa es que la tienen depositada en otra cosa, o en un concepto de Dios limitado. Él entiende que el concepto de Dios cristiano es el más completo. Entonces, dice, mientras no hablemos el mismo lenguaje, no nos vamos a entender, no va a haber un acercamiento. La única manera es hacer un lenguaje, establecer un sistema de diálogo que se salga de estas revelaciones en las cuales cada uno se apoya y que sea común a todos. ¿Qué tenemos todos en común? La razón. Aquí, esto es un postulado muy propio del barroco ya de Descartes, o sea, muy de tipo racionalista. Vamos a ver lo que dice Descartes en el arranque de su discurso de método. Dice, el buen sentido, que identifica con la razón, como vamos a ver ahora mismo, dice, es la cosa mejor repartida en el mundo. Y poco más adelante dice, la facultad de juzgar bien y que llamamos buen sentido o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres. O sea, lo que compartimos para Descartes todas las personas es que tenemos razón. Usamos la razón. Y a través de la razón nos vamos a poder entender. Es lo que ve Llull. Entonces, más adelante dirá Descartes, la razón o el sentido es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de las bestias. Bueno, vemos que en pleno siglo XIII tenemos un racionalista como Llull, frente a las tendencias, ya digo, más fideístas o más escolásticas que tienen preeminencia en ese momento.
Entonces, en este sentido es un adelantado a lo que va a pasar luego, a su época. El arte luliano no hablará según la sabiduría de los libros sagrados, sino según una nueva ciencia que se fundamenta en la razón. La primera obra que escribe es el libro de la contemplación en Dios, que según el medievalista Martín de Riquer tiene una extensión aproximada de 4 veces el Quijote. Estamos hablando en el siglo XIII de un señor que se pone con la pluma a escribir un libro que es de una extensión, una obra enciclopédica, porque aborda todas las materias. Bueno, lo escribe en primer lugar en árabe y luego será traducido al catalán. Realmente el resto de su obra va a nutrirse en gran medida de este libro de la contemplación en Dios. Y luego un libro de más o menos la misma época, algo posterior, es El arte compendiosa de encontrar la verdad, que es el arte combinatoria que hemos dicho, que irá perfeccionando a lo largo del tiempo, puesto que se irá chocando poco a poco con la realidad de la dificultad que tiene la gente de comprender su método. Entonces, aportaciones que tiene Ramon Llull, que ya hemos adelantado algunas. En primer lugar, acercarse a los no cristianos estudiando su lengua y su cultura, no por imposición. Esto es muy propio que haya nacido en una tierra de frontera, como es la península ibérica en ese momento, ¿no? Bueno, la península ibérica y las Islas Baleares, el entorno de Hispania, de España. Y luego se va a extrapolar cuando el descubrimiento de América, que se harán incluso cátedras de lenguas indígenas, los evangelizadores, los misioneros que van allí aprenden las lenguas indígenas. O sea, bueno, una cosa que no existía y era inconcebible, por ejemplo, en América del Norte, ¿no? Que existieran cátedras de lenguas indígenas, que se establecieran libros y gramáticas de lenguas indígenas. Todo esto Ramon Llull ya lo va viendo porque vive en este entorno cultural. Escribió en torno a 280 libros, todo esto mientras viajaba por el Mediterráneo, por Europa, por Asia, por África, por el mundo conocido entonces, por llegar hasta Armenia. Y eso que empieza a escribir con 40 años. Primero de forma anónima y a partir de 1242 ya firma sus obras. La escritura en lengua vulgar y además no en lenguaje académico, cosa impropia en su tiempo y en la esfera que se está moviendo él. Y por último, la búsqueda de la persuasión mediante el diálogo y no por la violencia. Esto se ve muy bien en distintas obras, pero por ejemplo en un libro muy bonito, el libro del gentil y los 3 sabios. Érase un gentil que vivía atemorizado por la muerte. Temía el día en que, al igual que todas las criaturas, él dejara de existir. Adentrándose en un bosque, se encontró con 3 sabios que discutían sobre las más profundas cuestiones. Uno era judío, otro cristiano y el tercero musulmán. El gentil compartió sus temores y los sabios comenzaron a darle razones que demostraban la existencia de Dios y de una vida perdurable más allá de la muerte. Si bien aquella buena noticia contentó enormemente al gentil, no duró mucho su alegría, pues pronto los sabios le explicaron que cada uno profesaba una religión distinta y que dependiendo de su elección corría el riesgo de vivir en una condenación perpetua. Aquella amenaza era aún más angustiosa que la misma muerte. Acordaron los sabios dar razones uno a uno de los postulados de sus respectivas religiones. Ninguno interrumpiría la exposición de los demás y tan solo el gentil podría plantear preguntas. Así lo hicieron. Al concluir, el gentil manifestó tener clara idea de cuál de las 3 era la verdadera fe, pero los sabios le pidieron que no lo dijera, pues perderían la buena armonía de su discusión y no podrían avanzar en el intercambio de pareceres para encontrar por sí mismos la verdad. Como he dicho, pasará gran parte de su vida de converso viajando por el Mediterráneo, aunque digamos que su centro logístico va a ser Montpellier, que en aquellos momentos forma parte del Reino de Mallorca. La Occitania, el sureste francés, forman parte del paraguas de la Corona de Aragón, pero en concreto está vinculado al Reino de Mallorca. Entonces está en Montpellier, que es un centro cultural muy importante, tiene 2 universidades, nada menos. La teología se enseña en los monasterios, y entonces es un sitio con mucha vida cultural y es donde más va a estar. De hecho, durante los 40 últimos años de su vida en Mallorca solo va a estar 3 años. Viajará a París, en concreto a la Universidad de la Sorbona, en distintas ocasiones. En la primera se estrella, es un rotundo fracaso. Su método no tiene aceptación, no lo entienden, no interesa. Ello le obliga a simplificar su arte, su ars. Entonces, de ser un sistema cuaternario de relación de 4 conceptos, lo reduce a un sistema ternario y además con menos figuras. Esas figuras que hemos dicho que tenían letras, pues las tiene que reducir, tiene que ir simplificando. A lo largo de su vida irá puliendo, irá podando ese método. Además, los diversos encuentros que irá teniendo a lo largo de su vida con papas, con reyes, con nobles, le irán desanimando, digamos, en su entusiasmo de converso,
puesto que donde pensaba recabar apoyos para su misión evangelizadora, encontrará que no tienen especial acogida sus postulados. Entre otras cosas porque están más interesados en sus propios intereses, digamos, valga la redundancia, ¿no?, que en extender la fe cristiana. De hecho, llegará a escribir, dirá: por culpa de la Iglesia, los infieles permanecen en el error. Es una de las cosas que se da cuenta. Él se da cuenta que cuando viaja a zona de infieles, pues se ataca al cristianismo sin conocerlo, porque los cristianos no se han hecho presentes allí. Este choque con la realidad pues irá moldeando su pensamiento, y de ser un abierto enemigo de las cruzadas, puesto que entiende que tiene que ser solo a través de la convicción, del convencimiento, la conversión, por ejemplo como defiende en el libro de la contemplación o en Blaquerna, pues ya a partir del final de la etapa de su vida irá asumiendo la necesidad de las cruzadas, la necesidad del combate, digamos, ¿no?, que se está librando ya entre el Islam y el cristianismo, para ayudarse en esta misión de extensión del cristianismo. Sin embargo, siempre gozará de preeminencia en su visión la evangelización, digamos, por convicción. Ahora toca un punto muy bonito, muy interesante, clave, crítico, que es la llamada crisis de Génova, pero lo voy a dejar para el siguiente vídeo, porque a mí aquí no me va a caber ni loco. Entonces lo dejamos aquí, espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en la próxima, con Ramón Llull. Hasta pronto, polizones.